Oiga, para evitar este abuso, señor, lo que tiene que pagar el pasajero es su hojita, el ticketcito, y son hojitas, hojitas. Ustedes, todos los congresistas y los funcionarios y personas que han viajado en avión, sacan su hojita, incluso lo lleven en el celular, ¿no? El código y todo eso. Bueno, pero siguen cobrando los $16, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Dicen, se deberá enviar el documento de identidad del titular del ticket para hacer el endoso, el documento de identidad del tercero, más una solicitud con código de consumo, indicaciones a través de nuestro contact center. Oiga, para hacer el endoso le piden todo un trámite burocrático al pasajero. ¿Qué ha hecho el Indecopi? Nada, pues, señor presidente, nada, no hacen nada. Se las pasan muy bien. Y el pasajero tiene que ir a presentar, pues, al local que tienen en el aeropuerto Jorge Chávez su reclamo y le sacan esto. ¿No? El papel, donde dicen, bueno, los requisitos, tiene usted que cumplir los requisitos. ¿Y si ha hecho alguna disposición, alguna medida? Nada, señor. Entonces, como verá, mucha palabrería y pocas nueces. Mucha palabrería y pocas nueces. Nada de efectivo, que nos traigan aquí medidas concretas. Se ha eliminado esta cláusula abusiva, han pagado tanto en las multas, estamos sancionando severamente a los empresarios que violan los derechos de los consumidores y no les condonamos nada porque deben escarmentar. No, les condonan millones de soles en Indecopi. Es terrible. Gracias a la delación, dice que es un mecanismo moderno, europeo, internacional, que permite descubrir las mafias. Puro chambullo incaico, pues. Eso no se le crea nada. Hay simplemente un beneficio ilícito que se da a estos grandes empresarios, ¿no? Y los invitan a violar la ley, pues, porque si saben que me van a perdonar todo, no pasa nada. Muy bien, señor. Entonces, como verá, quisiéramos que nos den una respuesta sobre esto que sí me parece del servicio, tanto Ocitran y los señores de Indecopi, para que tengamos claro de que las instituciones están funcionando, porque si no funcionan las instituciones, obviamente, señor presidente, no hacemos nada, porque la explicación que nos han traído es absolutamente insuficiente. A mí no me ha quedado claro nada que Ocitran esté viendo para que mejore la infraestructura y el servicio en temas fundamentales, Aeropuerto Jorge Chávez y Chincheros en el Cusco. Y en el Indecopi tampoco. Se está eliminando las cláusulas abusivas, está defendiendo a los usuarios. Y finalmente, señor, algo que nunca he visto, el Código de Defensa del Consumidor, en el artículo 130, establece, señor, que cuando se viola el derecho de un ciudadano y se le ha causado un daño, ¿no? El Indecopi, señor, debería plantear una demanda al Poder Judicial en defensa de los intereses difusos de los ciudadanos y en defensa de sus intereses colectivos. Que nos diga el señor de Indecopi cuántas demandas ha hecho pidiendo al Poder Judicial, defendiendo esos derechos difusos, intereses colectivos, para que paguen una indemnización. Porque ahora ustedes saben, señores parlamentarios, amigos, cuando se sanciona a una empresa, eso se va a la Asociación de Consumidores una partecita y todo lo demás se queda en el Indecopi. No llega nada a la víctima, nada. Entonces, el Indecopi debía iniciar las acciones para hacer defender esos intereses. A ver, ¿cuántas demandas ha hecho? No se hace nada, pues, señor, se pone ahí abogado de los empresarios como presidentes del Indecopi, abogado de las empresas que han defendido a las empresas en los trámites del Indecopi. Entonces se pone al gato de despensero, pues, señor presidente. Debe ser, pues, una persona que haya tenido trayectoria de defensa de los intereses de la gente, del pueblo, de la gente que ha sido vulnerada en sus derechos. No, señor. Bueno, se pone a los amigos, a los allegados, y por eso este gobierno está, pues, en problemas. ¿Por qué se ponen personas que tienen todo el derecho, señor, de defender a los empresarios? Nadie les quita ese derecho. Pero de allí a que sean presidentes del Indecopi en defensa de los ciudadanos, hay mucho trecho. Y por eso estamos mal, pues, señor.
Por eso estamos mal. Congresista Lescano, solo una Sí. exigencia, por favor, disculpe la interrupción. Yo quisiera llamar a usted que guardemos el respeto o hacer afirmaciones respecto a los funcionarios en tanto... Señor, yo no estoy ofendiendo a nada. He dicho que hay una persona que defendía a los empresarios en su estudio y ahora ha sido designado Es que si el gato como... despensero es un poco... Bueno, ese no es ningún agresivo, insulto, ¿no? Es un hecho concreto. Yo, y usted lo en el puede año de las verificar. buenas reglas, mi estimado congresista Lescano, le pediría que guardemos respeto, porque los congresistas queremos escuchar las respuestas también Sí, de los sí. funcionarios que Pero, hoy día no se han visitado. Bueno, hay que también explicar el contexto, ¿no? Yo creo que hay forma Porque es de importante. dirigirnos sin No, necesidad sí de hay ofender a la formas, persona, pero yo no ¿no? estoy insultando a nadie. Solo le pediría, por favor, que bajemos el nivel respecto a las personas. Sí, con ¿no? todo gusto, señor. Cualquier cosa con el tema de fondo. Así siempre Gracias, lo hemos Luisito. hecho. Entonces yo termino, señor, diciendo esto. Esperemos las respuestas de los funcionarios de las instituciones que nos visitan. Y obviamente pienso que hay cosas que no se han explicado y esperamos, ¿no?, la explicación, señor presidente, correspondiente. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra la congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, justo en la línea, increíblemente, de lo que ha señalado el congresista Lescano, yo también quisiera conocer el grado de efectividad, pero más allá del grado de efectividad de la sanción, saber de boca de los representantes del INDECOPI, de OCITRAN, cuáles son, si es que han podido identificar los tipos sancionadores que son más recurrentes, cuáles son los fundamentos o las debilidades que ustedes han identificado del marco sancionador en general, que podemos ayudar a corregir. Recordemos que el marco sancionador se construye en normas con rangos de ley, y la tipificación también tiene que estar desarrollada en normas con rango de ley, salvo el tema de colaboración reglamentaria. Pero sí nos gustaría, ya del otro lado del escritorio, desde Poder Legislativo, ver en qué temas podríamos legislar para corregir justamente esas fallas del marco sancionador que ustedes hayan podido identificar y evitar que justamente esas sanciones sean recurridas en sede judicial y finalmente las empresas salgan sacándole la vuelta a la norma o viendo mucho más rentable ir al Poder Judicial a cuestionarlas en lugar de someterse a la potestad sancionadora de la entidad administrativa. Creo que para nosotros sería muy importante poder conocer esas fallas y si en algún momento se ha presentado o no una iniciativa legislativa que busque corregir el marco sancionador. Gracias. Gracias, congresista Letona. Tiene la palabra la congresista Foronda. No. Gracias, presidente. A través suyo saludar a los colegas congresistas y también a los representantes de las organizaciones gubernamentales que han sido citadas para esta reunión, tanto al señor Ivo Caclufe, presidente del Consejo Directivo de INDECOPI, al señor Juan Carlos Pavic de GAC, el señor José Luis Chirinos del CORPAC, a la señora Verónica Zambrano y también al gerente general de LATAM y de Perú, que están presentes aquí. Yo tengo solamente 3 preguntas muy concretas, ¿no? Estaba leyendo también en la página de propio INDECOPI que ustedes tienen un capítulo denominado Programa de Clemencia, que supongo está asociado más a los temas de los cárteles, como aquí lo describen, y hay un artículo dentro de este Programa de Clemencia, que es el artículo 26, que es el de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Esto podría ser, digamos, tomando en consideración el marco normativo que tenemos, servir como referencia o se extiende también para casos como las empresas de líneas aéreas, o no, o solamente es exclusivo para el tema de cárteles y mecanismos de colaboración eficaz que están tan de moda ahorita en nuestro país. ¿Y qué mecanismos entonces, si no existiera esto, se podrían o ustedes proponen implementar para superar las actitudes reactivas y más bien irnos al lado de la prevención, de modo de que un usuario de cualquier sistema de transporte aéreo no pueda vivir el viacrucis que significa el estar en manos de un monopolio que hace lo que le venga en gana
con los usuarios sin tener un mayor control. Porque creo que ese es el punto de partida, ¿no? El libre mercado habla de la existencia de otras empresas que podrían estar en igual o mejor competitividad para el servicio aéreo, ¿no? Quisiera saber si es cierto que las empresas aéreas solo inscriben tarifas netas de cada, es decir, no registran las tarifas reales, solamente las netas, o sí tienen la obligatoriedad de poder colocar tarifas reales, ¿no? ¿Y qué acciones de control se estaría realizando por parte de OCITRAN al respecto, ¿no? Si tienen alguna acción o reglamentación para evitar cláusulas abusivas como el tema de que si algún pasajero tiene imprevistos para tomar el vuelo o hacer un cambio, está obligado a pagar una penalidad. Pero cuando LATAM se retrasa 2, 3, 4, a mí me ha tocado, yo soy de Ancash y me toca siempre irme por Trujillo y a veces me ha tocado esperar hasta 2 horas y media dentro del aeropuerto porque hay mucho tráfico aéreo, te dicen que no, pues es que no tenemos capacidad para poder aterrizar ahorita porque hay problemas de nubosidad, lo que fuera, pero ahí sí es como la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para LATAM y lo estrecho para el usuario. O sea, ¿qué mecanismos se pueden impulsar o reglamentar para evitar cláusulas que desde mi punto de vista son abusivas para el usuario, ¿no? Y si el INDICOPI no tiene posibilidad de regular los incrementos excesivos de las tarifas de vuelo, sobre todo al norte del país. Esperamos con mucha expectativa lo que se ha anunciado y está dentro del presupuesto de la República para repotenciar algunos aeropuertos como el de Chimbote, que por un problema de erosión eólica y de falta de mantenimiento simplemente y por que no resultaba muy atractivo, supongo, esta ruta se eliminó. Si hay algunos esfuerzos que están haciendo para lograr su funcionamiento al 100%, ¿qué cosa le impide? Porque ayudaría muchísimo. Antes era con una conexión hacia Cajamarca. Definitivamente después este servicio quedó de lado. Y me sumo a las preguntas que ya hicieron mis colegas parlamentarios, porque no se trata tan solo de colocar 100, 200, 300, 30.000 infracciones, sino como estas efectivamente se ponen, sirven de ejemplo y se ponen en marcha para evitar este tipo de abusos de parte de quienes manejan, no solamente tienen la sartén por el mango, sino también la sartén. Y en esa perspectiva, cómo desde el Congreso de la República, asumiendo nuestras iniciativas legislativas, podríamos mejorar este sistema de control, que debe de ser mucho más público, porque son pocas, o si tienen ustedes un sistema de difusión, así como se dice, bueno, el clima, hace frío, hace calor, también sobre el tema de las infracciones, poner en evidencia las cosas que están haciendo estas empresas, de modo que los usuarios tengamos también otras opciones, ¿no? Yo le comentaba a mi colega, empezaría por el Congreso, ¿no? Que tiene un contrato muy bueno con LATAM, para LATAM. Y lamentablemente tendríamos que ver qué otras cláusulas o cómo se condiciona esto para, no sé, ustedes seguro, pero no sé cómo para poder equilibrar la balanza y que no sigan haciendo lo que quieran con los usuarios, ¿no? Esas eran las preguntas que yo tenía en términos proactivos, sí, y de investigación y fiscalización también, para que pueda mejorarse ese sistema, ¿no? No solamente basta con saber 10.000, 20.000, 30.000 infracciones, sino si estas sirven para algo. Gracias. Señor presidente, por un tema, una interrupción. Tiene la interrupción. Sí, señor presidente, por un tema de respeto, yo sé que muchos colegas están en otra comisión, porque es así, entramos y salimos desgraciadamente, pero que los señores nos respondan a los congresistas que estamos aquí nomás. Las otras preguntas las puede hacer por escrito. De acuerdo, congresista. Y antes de dar la palabra al congresista Modesto Figueroa, yo sí quisiera hacer 2 observaciones y creo que están relacionados a todas las preguntas que se han realizado los colegas. Hay una absoluta insatisfacción, un absoluto descontento con los servicios que se brindan en el tema de transporte aéreo. Y acá va mi primera interrogante respecto al Ministerio de Transporte. Si se han cuestionado la posibilidad de condicionar la licencia
operación de estas empresas aéreas, porque la única manera de alguna manera garantizar el efectivo servicio del derecho al consumidor es generando competencia. Y hoy día tenemos un oligopolio absoluto, es evidente, y ese oligopolio casi obliga al Congreso. Dijo la congresista Foronda que nosotros tenemos un contrato con LAN, el que estamos obligados prácticamente, porque esta es la aerolínea que tiene más accesos a los destinos. Entonces, yo creo que desde el Ministerio de Transporte, inclusive creo que en Indecopi, la idea de hacer un análisis de estos oligopolios que se han incorporado a nuestro mercado, necesitan estas distorsiones, necesitamos generar un marco regulatorio o un escenario que genere competencia. Si no, vamos a seguir seguramente sesionando y seguramente reclamando y no vamos a lograr nada. Porque como ha manifestado el presidente de Indecopi, hay multas y sanciones que se imponen y en realidad no tienen ningún efecto. Y creo que estos tipos de sanciones ya se deberían asociar a una sanción accesoria, como es la concesión. Y yo creo que ahí sí vas a tener un incentivo para poder tener una conducta distinta. Y respecto al presidente de Indecopi, si bien es cierto no estamos tratando el tema, pero yo sí quisiera preguntarle directamente. Nosotros hemos mandado, o mandamos en realidad cuando tenemos proyectos de ley, opiniones a Indecopi. Y ya tenemos más de 20 opiniones que se han solicitado y no llegan a la comisión. Y es preocupante porque hemos tenido dictámenes que son muy controversiales, que probablemente, si hubiésemos tenido, es correcto, si hubiésemos tenido esas opiniones, hubiese sido de vital importancia. Entonces, lo que no podemos es retrasar nuestro trabajo, ni retardar nuestro trabajo, porque no recibimos la opinión de Indecopi. Yo sí haría un llamado ahí al presidente de Indecopi, que en todo caso nos sustente cuáles son las razones por las que no llegan esas pedidos de opiniones. Voy a ceder la palabra a congresista Figueroa. Gracias, presidente. Permítame saludar acá a los señores directivos que nos acompañan. Bueno, mi pregunta va para Ocitran. ¿Cada cuánto tiempo supervisan a las empresas aéreas en nuestro país? Y si se sanciona a los responsables, ¿cuántos sancionados a la fecha tenemos en nuestro país? ¿Cuáles son las responsabilidades? Nos gustaría que nos diga, precise estas preguntas. También para los representantes del Ministerio de Transportes, yo creo que no son sordos ni ciegos, porque para eso hay noticias al menos, ¿no? Yo creo que esta queja de la población continua, este abuso que hace la TAN en nuestro país, no es ahorita, pues, ¿no? Esto desde que se ha posesionado ya se veía que era de dudosa refutación, porque ahí parece que hay mano negra que han coaccionado al país también ahí para sacarle alguito y quedarse en el mercado, apropiarse de todo el país. Y yo quería preguntar, así como transportes, que son ustedes, ¿han podido revisar, digamos, de qué forma está amarrado el contrato con nuestro país? Por lo menos para buscar una salida, porque acá pareciera, como decían los congresistas anteriores, nos callamos, bueno, que se friegue el pueblo, pues, ¿no? Y nosotros con tal que de repente les dan su viaje o les regalan un pasaje, de repente por algo están tapando, algo debe haber, porque es curioso, o sea, todos callan y saben que hacen el abuso total en todo el país, no es para irme yo a mi pueblo, ni para irse la señora Foronda a su pueblo, no, en todo el país la queja. Y en todo el país, si mañana ellos quieren cobrar, aunque sea $1000, aprovechándose de las necesidades, por ejemplo, si hay un enfermo de urgencia de traer de un pueblo a otro, y quiero merecer ese servicio por lo menos porque en mi país trabaja señores, debería haber algo de comprensibilidad, pero no asaltarlo. Lo que hay que hacer es asaltarlo, hay que cobrar $1000, $2000, dejarle sin platita al pobre enfermo y llega al destino ya a morirse, porque también las clínicas son otro abuso que cometen. Entonces ya el enfermo mejor se muere antes de venir desde su tierra.
Entonces yo quisiera saber cómo o qué han hecho hasta ahora los del Ministerio de Transportes, si han revisado y si han coordinado con algunas instituciones. Oiga, esto hay que agarrar, hay que arreglar. Si bien es cierto, permite seguramente la legislación, pero nosotros como humanos estamos para buscar una salida y que no haya este tipo de abusos, ¿no? Y otro, también quisiera que nos diga qué impide a las demás empresas. Por ejemplo, Aires, yo siempre he preguntado por qué no entra, por ejemplo, a mi zona no entra Peruvian, ¿no? Solamente la dueña es Latam, no entra LC Perú, y cuando pregunto me dicen, no podemos porque LAN se opone. Oiga, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no abrir, así como el nombre que le vamos, el libre mercado, a todas las empresas y a todos los aeropuertos? Y de tal forma los pasajes empiezan a regularse, porque mientras mantenemos una posesión, es la dueña del mercado, es lógico, por eso que están haciendo abuso. Entonces es necesario saber qué está impidiendo para que yo mañana con mi empresa entre a cualquier aeropuerto sin hacerme problemas, lógicamente cumpliendo con algunos documentos que pone el Estado. Nada más, señor presidente, gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra primero Citran y luego Indecopi, y las otras instituciones que en la medida que han sido de alguna manera aludidas puedan dar su respuesta. Tiene la palabra. La pregunta del congresista Elías, el aeropuerto de Nazca no es competencia de OCITRAN, ¿no? Está bajo la supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil y es propiedad de la municipalidad, efectivamente, como usted indicó. Bueno, el Ministerio de Transporte siempre como ente rector del sector puede establecer ciertas políticas, mejoras, pero este aeropuerto no está dentro de esta competencia, digamos, de OCITRAN. En lo que respecta a la pregunta del señor del congresista Modesto Figueroa, también, ¿cada cuánto tiempo supervisa OCITRAN las empresas aéreas? Tampoco es competencia de OCITRAN. Luego, tomamos con bastante interés lo que nos ha indicado la congresista Úrsula Letona, de buscar aquellas fallas que puedan existir en el marco sancionador, a pesar que los organismos reguladores tienen esa capacidad de sancionar e establecer tipificación. Creo que sí vale la pena hacer un ejercicio porque tenemos muchos años ya, digamos, trabajando en estas supervisiones y sanciones y muchas veces efectivamente no estamos viendo que sean realmente disuasivas, ¿no? Que finalmente el objetivo de estas medidas. Y bueno, el congresista Lescano nos preguntó varios temas también. Nos preguntó por la adenda 7 y nos indicó que por qué no la habíamos explicado aquí y que si era un tema tabú. Bueno, en realidad la adenda 7 no es un tema tabú porque está colgada en la página web de OCITRAN. Además está incluida dentro de lo que es un texto único que hemos publicado de todo el contrato. Si no se traen aquí muchos temas a colación, no es porque querramos ocultarlos, sino porque nos han invitado con un objetivo muy claro y los temas de nuestra institución rebasarían los 15 minutos que nos dan o creo que si pudiéramos conversar sobre todos los temas institucionales pasaríamos varias sesiones acá porque tenemos bastantes temas en diferentes rubros. En lo que respecta a lo que nos indicaba el aeropuerto del Cusco, el actual, la competencia no es de OCITRAN, no tenemos competencia en el actual aeropuerto. Y en lo que respecta a Chinchero, volviendo un poquito a la adenda, le vamos a alcanzar la documentación igual que nos ha solicitado, a pesar que está colgada en nuestra página web, se la podemos alcanzar. Y manifestarle que en julio del 2018 está establecido que empiezan los trabajos y son 4 años para construir la pista y 6 años para construir el terminal. En lo que respecta al aeropuerto de Chinchero, sí. No. Estamos hablando de la adenda número 7, que es del aeropuerto de acá, Jorge Chávez. Sí. El tema justo que ahorita voy a ocuparme es de Chinchero, que sí, con Turguasí. Él nos preguntaba por qué no había sido retirado de la página de OCITRAN y la respuesta es porque el gobierno ha decidido la resolución unilateral del contrato y este procedimiento tiene unos plazos que se deben vencer conforme al contrato, que son en este caso 6 meses, que se vencen en enero del 2018. Entonces, en enero del 2018, concluido el mes de enero, estaremos retirándolo de nuestra página web si es que todo sigue en el sentido que entendemos se sigue dando. No tendría otras respuestas ahorita porque no estarían presentes los otros congresistas. Yeah. Sí le rogaría que estas respuestas del resto de congresistas las haga llevar por escrito. Correcto. Tiene la palabra el presidente de Indecopi. Gracias, señor presidente de la comisión.
Teniendo en cuenta que usted ha establecido como protocolo que se responda a los congresistas presentes, empiezo por la congresista Esther Saavedra. La congresista Saavedra me ha dicho de manera transparente, y le agradezco por ser enérgica, pero al mismo tiempo respetuosa, como corresponde en estos casos, mi reconocimiento a la manera como usted me ha planteado las preguntas. La congresista plantea varios temas importantes. El primero, la congresista transmite su preocupación por la situación del sector de transporte aéreo en materia de protección al consumidor y créanme que la compartimos al 100% como institución del Estado. No nos hemos rendido, ni hemos bajado la guardia, ni hemos reducido el músculo o el diente en estos casos. Por el contrario, congresista, cuando hemos hecho la exposición hemos revisado cada una de las cifras y hemos traído las cifras a la mesa porque consideramos que son realmente preocupantes. ¿Por qué? Porque no nos hace felices el hecho que sigue escalando la cantidad de casos y reclamos. Eso es un reflejo, como decía la Gloria Montenegro, quizás de cultura de reclamo, pero por otro lado también de eficiencia en el servicio. Así que son dos caras de una misma moneda, como hay que entenderlo. Lo que usted indicaba es que, primera preocupación, muchos requisitos para presentar una denuncia y encima se cobra una tasa de 36 soles. Respecto a ese primer punto, congresista, los requisitos y la tasa están previstos en el propio Código de Consumo que está recogido por el TUPA de la institución, es decir, son requisitos o condiciones establecidos por la ley y por leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la República. El TUPA lo que hace es recoge los requisitos legales y los pide al ciudadano. Sin perjuicio de ello, lo que hemos hecho es simplificación administrativa en el INDECOPI. ¿Cómo se entiende eso? Las generales de ley congresista hay que pedirlas, identificación del enunciante, la identificación del proveedor. Las pruebas vinculadas con eso también son temas básicos que se deben exigir. Pero lo que ya no estamos pidiendo, por ejemplo, lo que era absurdo anteriormente y era ilegal además, es la copia del DNI, por ejemplo, a los usuarios. Eso está eliminado por el 1210 y el 1346. La copia de los poderes para ver si usted es la representante o no de la pyme que denuncia, se ha eliminado también. Y así cualquier otro documento o información que lo tiene otra entidad del Estado, ya no la pedimos en el INDECOPI desde enero de este año. Un dato congresista interesante, solo entre enero y septiembre de este año, por no pedir dos documentos, que es la copia del DNI y adicionalmente las vigencias de poder a las personas, a los denunciantes, se le ha ahorrado a los consumidores 2.2 millones de soles. Es decir, se está trabajando en simplificación, pero su preocupación sobre por qué tantos requisitos y por qué una tasa, eso está en la ley, congresista. Y nosotros como funcionarios y servidores públicos tenemos que requerir únicamente lo que la ley nos exige que hagamos. Y en eso estamos trabajando, congresista. Segunda preocupación que usted traslada. ¿Se está fiscalizando realmente el sector de transporte aéreo? Nosotros hemos tratado de transmitir precisamente esa fiscalización en la presentación que hemos hecho. Algunos datos concretos. Se fiscaliza no solamente a la TAM, que es el que tiene el 61% del mercado. Se fiscaliza a las otras 20 aerolíneas que cubren el servicio doméstico nacional. A todas, y con mayor o menor intensidad, pero a todas se les fiscaliza. Datos interesantes solo de mi gestión, yo respondo por mi gestión, 2017, más de 1.500 actas de fiscalización solo en el 2017 a nivel nacional. Eso representa al mismo tiempo, como habíamos dicho, 107 casos de oficio, que a su vez involucran más de 2.800 vuelos, que a su vez corresponden a más de 200.000 pasajeros posiblemente afectados por estas conductas presuntamente infractoras. En otras palabras, congresista, hacemos todo lo que podemos con los pocos recursos que tenemos, pero hacemos todo lo que podemos, y a nivel nacional, que tenemos 26 horas. Tercera preocupación de la congresista, muy interesante.